son las estrategias, cuáles son las estrategias de intervención que suelen ser muy eficaces en el manejo y la prevención de suicidio y el seguimiento. Bien. A manera de introducción, ¿sí? Vamos a ver cómo, a pesar de los avances que han sido, que es indudable que se han dado en las últimas décadas, ¿sí? Con respecto a esta problemática, eh, el suicidio continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Es un problema que demanda ser investigado, por lo tanto, para generar propuestas viables de detección e intervención. Es un problema que se puede prevenir. Esta parte se me hace tan fundamental, ¿verdad? A mí me da mucho gusto que me inviten. Me han invitado pues de diferentes, ¿verdad? He estado en diferentes universidades, en con diferentes poblaciones. Y siempre les comento que si de lo que compartamos el día de hoy, ustedes se lleven esta semillita, ¿no? De saber que el suicidio se puede prevenir, ¿sí? Yo me doy por satisfecha, ¿sí? Es decir, que ustedes sepan que el suicidio es un problema muy, muy complejo, pero aún así se puede prevenir. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Acá, eh, desde el 2003, la Organización Mundial de la Salud ha empezado con las campañas de prevención, ¿sí? Precisamente por lo que les comentaba, porque el suicidio se ha ido implementando en los países, ¿sí? Y en esta prevención, uno de los lemas que es de esos tiempos, ¿sí? Es, iniciaron la campaña con el lema, más conocimiento, más esperanza de vida. Les comparto que en lo personal, pues yo ya tengo algún tiempecito, ¿verdad? Ya trabajando con esta temática. A mí me impactó mucho cuando leí este tema, porque me hizo reflexionar mucho. En ese tiempo, pues estaba más joven, ¿verdad? Me hizo reflexionar mucho como persona, como profesional, el leer más conocimiento, más esperanza de vida. Yo dije, wow, ¿de qué se trata esto, no? Porque, ¿por qué? Y de ahí entró mi interés en poder, desde la psicología clínica, desde profesional de la salud, poder estudiar, capacitarme en esto, ¿no? Era que más conocimiento, más esperanza de vida. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Entonces, a partir del 2003, 2001, 2003, se inicia con estas campañas en la conmemoración del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención de Suicidio. Esto es importante mencionarlo, porque a veces nos preguntamos, ¿para qué un día, no? ¿Para qué decir prevención? Eh, Hay diferentes a lo largo del año, sabemos que hay diferentes fechas, y a veces decimos, ay, ¿cómo para qué sirve? Bueno, es el objetivo de generar estas campañas o mencionar un día, ¿sí? Es precisamente para que como sociedad nos vayamos sensibilizando, vayamos haciendo visible la realidad de los problemas y en este caso del suicidio. Bien, a partir del 2021 al 2023, el lema ha sido generar esperanza a través de la acción, cosa que también me ha encantado porque digo, wow, es esperanza a través de la acción. Es decir, todos como sociedad, ¿verdad? De una u otra manera, podemos participar en la prevención del suicidio. A todos nos corresponde una parte, no solo a los profesionales de la salud mental. Es escuela, universidad, sociedad, familia, trabajo, es decir, cada uno desde su trinchera podemos aportar, ¿sí? Y realizando pequeñas acciones, ¿sí? Necesitamos actuar, necesitamos hacer cosas para ayudar en la prevención del suicidio. Ahora bien,
el suicidio es un problema dentro de los trastornos. Bueno, el suicidio no es considerado como trastorno mental, ¿no? Sino lo que me refiero en la salud mental, ¿sí? Es uno de los problemas que han sido silenciados y no solo en la salud mental, ¿no? Sino como sociedad a lo largo de la historia, porque el suicidio existe desde que existe la humanidad, ¿sí? Solo que ha sido una realidad muy silenciada. ¿Sí? Entonces, a mí ayer me dije, wow, creo que poco a poco esta cultura va cambiando. Yo venía escuchando la radio y de repente estaban dando así como spot de, el suicidio se puede prevenir y qué acciones podemos realizar. Dije yo, wow, o sea, esto ya se está abriendo. Estamos rompiendo como todos esos tabúes, con ese temor, con esos mitos, con esa vergüenza de poder hablar del suicidio, ¿sí? A los problemas hay que decirlos por su nombre, ¿sí? Es suicidio, sin miedo a hablar y decirlo tal y como es. Ah, bien, ¿por qué hay que hablar de todos estos, vaya, mitos que se generan en torno al suicidio? Porque todo eso ha ido generando lo que es el estigma social. Y eso es uno de los obstáculos que actualmente observamos, ¿verdad? E impide que las personas, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, que es donde está mayormente esa prevalencia, ¿verdad? Porque ahorita es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 20 25 años, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, eh, todos esos mitos que existen alrededor, todos esos miedos, todos esos tabúes han impedido que las personas busquen ayuda, porque las personas que están sufriendo, ¿sí? Con estos problemas ocupan atención psicológica y o psiquiátrica. Entonces, pero como hay muchos tabúes, las personas no suelen hablar de ello. Por lo tanto, es importante considerar y conocer qué mitos hay respecto al suicidio. Aquí sí yo me voy a permitir, porque siempre me gusta en las charlas poder interactuar con ustedes. Sé que ahorita pues son, afortunadamente veo a 104 participantes y eso me da muchísimo gusto. Am, pero siempre me gusta interactuar con ustedes un poquito, escucharlos, ¿verdad? Y que no sea yo solo la que esté hablando. Sé que va a haber un momento para comentarios, para preguntas y adelante, ¿sí? Pero antes de pasar a esto, que lo vamos a revisar, me gustaría que una o dos personas me respondan qué mitos conocen ustedes o han escuchado que hay con respecto al suicidio. Una o dos personas que puedan abrir micrófono, por favor, y comentar, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí? Yo soy Liz y creo que uno de los principales mitos es que aquellos que lo dicen no lo hacen. Exactamente, Liz. ¿Desde dónde estás tú? De Hermosillo, ¿De Hermosillo? ¿Estás estudiando? ¿Ya eres egresada? estoy estudiando mi licenciatura en psicología en Universidad Vizcaya de las Américas. Muy bien. Mucho gusto, Liz. Exactamente. Ese es uno de los mitos, ¿sí? Que ahorita lo vamos a revisar. Muchas gracias, Liz. ¿Alguien más que desee participar con algún otro mito que conozca con respecto al suicidio? También se dice mucho que el que lo hace son las personas cobardes que no asumen pues sus problemas o sus consecuencias y por eso se quitan la vida. Esto pues para mí Exactamente. es un mito. Claro, por supuesto que es un mito y ahorita lo vamos a ver. ¿Tú desde dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Soy Fernanda y estoy en Hermosillo. Ajá. Estudié la carrera de psicología en Itson, de Ciudad Obregón. Muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a Gracias. continuar entonces. Muchas gracias por su participación.
Por los tiempos, suelo hacer con esto una dinámica, pero por los tiempos, pues no vamos a poder mucho, pero bueno, vamos a tener tiempo para preguntas y comentarios. Bien, esto ya lo vimos. Vámonos a los mitos, ¿sí? ¿Cuáles son estos los principales? Dice, el que se quiere matar no lo dice. Ajá. ¿Cuál es la situación real? Dice, este mito conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas o amenazan con suicidarse. De cada 10 personas que se suicidan, 9 manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Es decir, por lo general las personas dan señales, ¿sí? De que algo está pasando con ellos y por estos mitos precisamente es no se presta la atención que se requiere. El que lo dice, por otra parte dice, el que lo dice no lo hace. ¿Cuál es la realidad? Nos conduce a minimizar las amenazas suicidas que pueden considerarse erróneamente como chantaje, manipulación, ¿sí? Sin embargo, el que se suicida pudo expresar lo que ocurría con palabras, con amenazas, con gestos o cambios de conducta. Ese es otro de los mitos que la realidad es que día a día todavía lo escuchamos. La otra vez en una conferencia que di y decía yo este mito, ¿no? De que hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo le puede incitar a que lo realice, ¿sí? Eh, no solo los familiares manejan también los mitos, aquí nosotros que trabajamos día a día con esta problemática, ¿sí? Les da miedo hablar, por eso les decía que estoy de una realidad silenciada por la falta de información, ¿no? Ahí les compartía que di esas charlas y dije este mito, ¿no? Hablar de suicidio pues no incita a que lo realice, porque la realidad está demostrado que hablar del suicidio reduce el riesgo de realizarlo, porque a veces es la única posibilidad de que tienen las personas para hablar de ello, ¿sí? Se sienten aliviadas, baja su ansiedad. Y esa persona me decía, bueno, a ver, psicóloga, demuéstreme científicamente que hablar de suicidio no conduce a cero. Y bueno, yo lo entiendo en el sentido de que pues, a veces no tenemos esa información. Hay muchos artículos, ¿verdad?, de autores que nos hablan de esto. Y la misma organización, ¿verdad? Si a ustedes les interesa, métanse a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y ahí van a encontrar muchísima información. El que intenta el suicidio es un cobarde, por ahí lo dijeron, ¿verdad? Acá es importante saber que no tenemos que darle un valor a la conducta suicida. ¿Sí? A veces decimos que cobarde o por el contrario, qué valiente, ¿sí? Aquí no hay que darle un valor. Simplemente hay que ver que las personas que intentan suicidarse ni son cobardes ni son valientes. Simplemente son personas que sufren y que su sufrimiento es a tal grado que ha pensado en la muerte. Bien, esos solo son algunos de los mitos, ¿ok? Otro punto importante de considerar es que el problema precisamente es un problema tan complejo porque es un problema multifactorial. Acá también es frecuente decir, se suicidó porque eh, se lleva mal con su mamá, tenía problemas con la familia, tenía problemas en la escuela. No, es decir, son factores de riesgo, como ahorita lo vamos a ver, pero eso no puede ser causal. Por eso es que si ya se identificara una causa, pues el suicidio hubiera disminuido porque ya se hubieran encontrado más soluciones, ¿verdad? No, el suicidio es un problema multifactorial donde intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales, personales, familiares, económicos, entre otros. Es decir, cada caso es individual, ¿sí? Y se requiere una evaluación por esta complejidad de lo que es el suicidio. Bien, adentrándonos en el tema, ¿qué es el comportamiento suicida? Acá el título, ¿verdad?, de la conferencia es Suicidio, autolesión y manejo emocional. Bueno, vamos a ver que el suicidio es solo un componente, ¿sí?, de lo que es la conducta suicida o el comportamiento suicida.
¿Qué significa que es hablar de un conjunto de comportamientos cuya racionalidad se da por la intencionalidad, ya sea de comunicar, de actuar o llevar a cabo un acto destructivo para acabar con la propia vida? Bien, vamos viendo definiciones. Suicidio, dice, es el acto de quitarse la vida de forma voluntaria. Ideas suicidas son cogniciones, pensamientos, ideas implícitas o explícitas que contemplan la autoeliminación como objetivo. Pueden ser concretas o ambiguas. Por otra parte, tenemos lo que es el plan suicida. Significa que alguien ya ha hecho un plan para quitarse la vida, donde se ha identificado un método. Ujú. Por otra parte está lo que es ya la autolesión, es decir, el intento. Es decir, de esas ideas ya se materializa a la acción, son los actos potencialmente dañinos con la intención explícita o implícita de morir, con diferentes grados de lesión. Es decir, puede ser un intento de acuerdo a la letalidad del método, ¿verdad? Leve, moderado o grave, pero no hay un desenlace fatal. Por otra parte están las autolesiones deliberadas. Las autolesiones deliberadas son esos actos voluntarios de lesionarse o destruirse a sí mismo, pero sin la intención de morir. Ese es todo un tema. La verdad que me dieron 3 temas en uno y yo espero tocar un poquito de cada uno de ellos y lograr el objetivo, pero créanme que estos temas dan para mucho, ¿sí? Entonces, las autolesiones deliberadas es todo un tema porque hay diferentes modelos explicativos con respecto a lo que es la autolesión, ¿sí? Es decir, las personas que se autolesionan tienen diferentes motivaciones para hacerlo, ¿sí? Y ahí es importante identificar. La persona que se autolesiona, que también puede ser diferentes grados, lo hace deliberadas, ¿no? Sin la intención de morir, ¿sí? Y ahí es cuando entran las diferentes motivaciones, porque muchas personas lo más frecuente o común dice es que lo hago para desahogarme, para liberar emociones, para no sentir el dolor afectivo, porque me relaja, en fin, hay diferentes motivaciones, ¿sí? Sin embargo, déjenme decirles que las autolesiones, aunque se diga que no es con fin suicida, es importante valorarlo porque no deja de ser una conducta de riesgo. Los jóvenes que se autolesionan, quizás es el preámbulo que lo va a llevar después al acto suicida, o muchos jóvenes que sin querer morir se les pasa un poquito la mano y desafortunadamente mueren. Bien, aquí se ve, miren, en esta pirámide, vamos a resumir lo que yo les vengo hablando. Si observan esta pirámide, ustedes van a ver que el grueso de la pirámide es ideación suicida, ¿sí? Después, en menor medida de porcentaje, si hiciéramos pues una investigación, o lo que dicen las investigaciones, ¿verdad? Que las poblaciones que se han investigado, mayor porcentaje es la ideación suicida. Después de la ideación suicida siguen las personas que ya tienen ideación suicida y aparte tienen un plan. Están planeando esa idea. En menor medida es las personas que ya han intentado suicidarse. Y en menor medida, si se dan cuenta, en esta cúspide de la pirámide está el suicidio. Acá, ¿por qué es importante visualizar esto? Pues esto es lo que es el proceso de suicidabilidad y que nos da la noción de riesgo. Ujú. Acá les decía yo en un inicio, es importante trabajar con la ideación, en identificar ideación suicida. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a poder entonces prevenir, trabajar con estrategias para que las personas que están teniendo ideación suicida, perdón, no escalen y sigan subiendo su nivel de riesgo. Acá, hechos y datos. No me voy a detener mucho acá porque les voy a ser sincera, no soy partidaria de las estadísticas. Yo sé porque eso pues lo pueden encontrar en cualquier lado, pero yo sé que esto pues nos da una idea, una magnitud del problema, ¿verdad? Eh, el suicidio, dice hechos y datos, el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29.
Ahorita, este es ya no está tan actualizado, la cifra es que ya está es el tercer lugar. Más de 800,000 personas se suicidan cada año, una muerte cada segundo. Y acá es, los métodos más utilizados son los plaguicidas, el ahorcamiento, las armas, ¿sí? Son los métodos más habituales empleados en el mundo. Acá cabe mencionar, estos son métodos muy de alta letalidad. Por género, el suicidio se da más en hombres, o sea, es decir, los hombres se suicidan más. Ujú. En cambio, la mujer tiene más intentos, ¿sí? Sin un desenlace fatal. El suicidio se puede prevenir como identificando medidas preventivas, ¿sí? Acá la clave es adoptar un enfoque multifactorial integral, ¿verdad? Acá se está trabajando mucho, estamos trabajando mucho con medidas nacionales, ¿sí? Para trabajar en esta problemática, porque nos quedamos cortos si solo lo trabajamos de una manera aislada, vamos a lograr, creo, poco. Los países que han logrado desarrollar esas estrategias integrales son los que han mejorado sus estrategias y han podido reducir un poquito la mortalidad. Acá el objetivo dice de 2003 a 2020 reducir un 10% los índices de suicidio. Eso ya pasó, eh, ustedes me dirán, pero pues ese porcentaje no se logró. Ahorita la meta es 2020-2030 y pues sigue siendo la misma, ¿no? Lograr reducir un 10% mínimo los suicidios. Aquí les traje un poquito suicidios por municipio para que se vea un poquito más local. Perdón. En lo que es el estado de Sonora, ¿sí? Acá, perdón. Estos son registros del 2022, ¿eh? Se habla que hubo 130 suicidios. El mayor porcentaje se dio principalmente en Hermosillo, segundo lugar en Cajeme, tercero Nogales, cuarto Guaymas y quinto Navojoa. El suicidio en México, les decía que, bueno, aunque son datos del 2016, créanme que no han cambiado, era lo que les comentaba ahorita, son de acuerdo al método empleado, que es el ahorcamiento, estrangulación o sofocación, los más utilizados. Bien, déjenme ver cómo andamos en tiempos. Lo que es el proceso de atención. ¿Qué hacemos cuando una persona tiene esta problemática? Bien, es importante, en primer lugar, evaluar. ¿Sí? Evaluar qué vamos a hacer. Bueno, identificar cuáles son los factores de riesgo, los de protección. Eso nos va a permitir evaluar e identificar cuál es el nivel de riesgo suicida. Hay diferentes niveles de riesgo suicidas, que es bajo, moderado o alto, ¿sí? Va a depender de la clasificación, porque hay otros que dicen, bueno, es bajo, moderado, alto e inminentemente alto, ¿no? Dependiendo de ello, van a ser nuestra intervención y nuestras estrategias de atención. Nosotros tenemos un protocolo de actuación donde, dependiendo del nivel de riesgo suicida, es que el equipo multidisciplinario realizamos nuestras acciones. Y por último, muy importante, el seguimiento. Aquí está, ¿verdad? Los niveles de riesgo. Alto, acuérdense de esta pirámide, ¿sí? Que les mencionaba ahorita. Dice, alto, hay plan definido, medios para llevarlo a cabo y planear hacerlo inmediatamente. Medio, hay pensamientos y planes, pero no inmediatos. Y bajo, la persona ha tenido pensamientos suicidas, como no puede seguir adelante, desearía estar muerto, pero no ha habido plan, solo son ideas. Cabe mencionar que aunque una persona solo tenga idea, acuérdense, es importante trabajar con ella para que no siga escalando. Bien, acá yo sé que hay diferentes profesionales de la salud, estudiantes. Vamos a ver algunas cuestiones básicas que yo considero les va a ser muy útil. Y es, bueno, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos con la persona que presenta esa problemática? Nuestras herramientas básicas siempre va a ser la entrevista, ¿sí? La entrevista clínica,
instrumentos clínicos son muy importantes, pero son complementarios. Bien, ¿qué datos hay que indagar? Bueno, explorar si ha habido presencia de psicológicos o psiquiátricos, intentos de suicidio previo y especialmente ideación suicida. Sí, es decir, una persona que nos llega en crisis, dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, aquí en el hospital, urgencias. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo enfocamos nuestra entrevista? Pues principalmente a investigar, ¿verdad? Cómo está la persona, si tiene antecedentes de alguna enfermedad mental, si está pensando en morir y si ha habido intentos de suicidio. Acá vamos a evaluar, manejar y seguir, como lo que les decía al principio. ¿Qué evaluamos? ¿Sí? Si hay ideación suicida, ver si hay planificación, si hay evolución, cuál es la frecuencia, duración e intensidad de estas ideas. Si ya hubo un intento de suicidio, es importante identificar cuáles son los eventos desencadenantes, el motivo, la letalidad, el método, ¿sí? El daño físico, la actitud, es decir, todo lo que acompaña a estos intentos, porque en esa medida serán nuestras acciones. Bien, acá les decía yo también que es importante, ¿qué personas son las que están más en riesgo? Hay factores individuales, que son intentos previos de suicidio. Las personas que han tenido ya un intento es el factor de riesgo más grave para el suicidio. El consumo de alcohol, pérdidas económicas, dolor crónico, es decir, una persona que esté padeciendo una enfermedad con dolor, personas con historias de suicidio, el estrés, ¿sí? Presencia de algún otro trastorno mental. Los de salud, ¿sí? Que es dificultad para acceder a los servicios. No todas las personas tienen fácil acceso a una atención. El fácil acceso a los medios para el suicidio. Es decir, desafortunadamente hay muchas formas de hacerlo, pero que están a la mano y que ahora con todo esto de las redes sociales, pues desafortunadamente te metes y investigas, ¿no? Así nos lo dicen las jovencitas que nos toca ver acá, es que me metí, leí y tienen esa información, ¿verdad? La difusión sensacionalista de los medios. Aquí los medios juegan un papel muy importante porque nos pueden ayudar mucho en la prevención, dando la información a qué lugares tú puedes acudir, pero no mostrando fotografías de cómo se suicida una persona, porque eso es estar hablando ya de métodos, eso no ayuda. Y el estigma que les decía, ¿verdad? ¿Qué otros factores de riesgo interpersonales? La sensación de aislamiento, de rechazo, abuso, violencia, relaciones conflictivas con los amigos, con la pareja, con la familia. Por otra parte, los comunitarios, sí, que es la guerra, desastre, estrés por aculturación, estigma, discriminación. Bien, estoy viendo mis tiempos, a ver cómo voy. Factores protectores. Acá, fíjense que la mayor parte de la investigación ha sido sobre factores de riesgo. Durante décadas se han concentrado los investigadores, ¿verdad? Aquí ojalá haya investigadores que empiecen a enfocarse no solo en identificar los factores de riesgo, sino identificar, bueno, ¿qué me protege? Es decir, la otra cara de la moneda, ¿no? Y es muy importante hablar de factores protectores. O sea, es estos factores protectores. Habilidad de resolución de problemas. ¿Sí? Tenemos que desarrollar habilidades para solucionar problemas. Confianza, seguridad en uno mismo, habilidades sociales, flexibilidad cognitiva. A veces que tenemos mucha rigidez mental y eso nos toca trabajar mucho desde la psicología u otras áreas afines en desarrollar más flexibilidad cognitiva, porque eso es lo que finalmente en la vida requerimos, ser flexibles. Los hijos, calidad de apoyo familiar y social, que tiene que ver con las redes sociales, realizar actividades. Aquí, jóvenes, yo les diría, es importante identificar y tener pasiones en tu vida, es decir,
identifica, si tú aparte de estar estudiando, de estar haciendo una carrera universitaria, o bien si ya terminaste tu carrera, es importante tener, aparte si te apasiona tu trabajo, otras cosas. Es decir, si te interesa leer, escribir, jugar, deporte, baile, am, caminar, es decir, tener algo que ayude a equilibrar las presiones de la vida, ¿sí? Ayuda muchísimo. La religión, o bueno, aquí con ese es un tema también que no me voy a meter en ello, pero sí se ha visto que la religión o la espiritualidad o tener valores positivos es un factor protector. Ujú. Adopción de valores culturales y tradicionales y, por supuesto, tratamiento integral de la enfermedad física o mental. Es decir, si yo, el suicidio no se considera un trastorno mental, ¿ok? Es una condición. Pero si yo tengo un problema de ansiedad, de depresión, que son en jóvenes ahorita esos lugares, esas enfermedades en primer lugar, me tengo que atender esos problemas porque son un factor de riesgo. Bien, si a mí me toca ayudar a una persona o conocer a una persona, ¿sí? Que está padeciendo, que está sufriendo con este problema. Ujú. Yo sé que aquí hay diferentes profesionales, les decía, y bueno, hay psicólogos, ahorita me tocó escuchar a dos psicólogas, pero seguramente hay de otras áreas, pero no solo como psicólogas, a lo mejor como persona, nos toca conocer a un amigo, amiga, familia, vecino. Acá hay directrices a seguir, ¿sí? Y es tratar a las personas con respeto, ¿sí? Asegurarse de ver a la persona, de hablar con ella en privado, si esto es posible. No tratar de usar valores morales o culturales, ¿sí? Es decir, a veces porque no sabemos qué hacer o qué decirle a una persona, le decimos, no, mira, Diosito te va a castigar o que no piensas en tus hijos. Todo eso, créanme, no ayuda, porque eso me genera más culpa. Si la persona está deprimida, pues se deprime más, ¿sí? Entonces, no utilizar valores morales. Ujú. Ser sensible a la angustia, incluir a la familia, ¿sí? Si ustedes conocen a alguien que está padeciendo este problema, es importante que alguien de su red de apoyo lo sepa, ¿sí? No hay que callar este problema. Bien, ya un poquito en el sentido de qué preguntas podemos hacer, ¿verdad? Es importante generar un ambiente favorable, preguntar claramente sobre la lesión. Aquí ya es cuando una persona, ¿verdad? Ha tenido quizás eh, un intento, ¿no? Dice, cuando le pregunta a la persona acerca del suicidio, la pregunta se debe hacer en conexión con un punto anterior que tenga relación con un problema. Es decir, y generando pues esa empatía, ese rapport, y en ese sentido hacer nuestras preguntas claramente. Algunos ejemplos de preguntas es, eh, ¿has pensado en lastimarte? ¿Has hecho algunos planes para terminar con tu vida? ¿Cómo estás planeando hacerlo? Preguntar sobre los medios, ¿sí? Y si ha considerado cuándo hacerlo. Porque esto, acuérdense, nos da la noción de riesgo. Bien, vamos un poquito eh, con estrategias de intervención. Acá independientemente, no me voy a meter yo con enfoques terapéuticos, porque sabemos que son diversos y que, vaya, todos son en lo personal, ¿no? Yo, mi perspectiva es que me encanta, he tenido la fortuna de formarme en diferentes enfoques terapéuticos, sistémico, conductual, cognitivo, eh, entre otros, contextuales, eh, son varios, ¿verdad? Sin embargo, para mí cada uno de esos modelos son muy ricos, ¿verdad? Y debemos de aprovecharlos porque hay veces que los problemas como estos, por ejemplo, del suicidio, se requiere hacer como un meta, meta, ay, se me va la palabra, pero es decir,
integrar un poco todas estas estrategias, siempre y cuando teniendo muy en claro los objetivos, ¿verdad? En qué momento vamos a utilizarlo para dar y sacar lo mejor para la persona, sobre todo que le funcione, ¿sí? Porque no nos podemos, y yo se lo digo porque sé que hay muchos jóvenes todavía en formación, y yo les digo, tengo pasantes de psicología aquí bajo mi cargo, de diferentes universidades, ¿sí? Vizcaya, Unilíder, ¿qué otros más tienen convenio con Secretaría? Bueno, son algunas otras universidades. Y les digo, siempre entran y así como con sus enfoques que han trabajado. Aquí se enfrentan a la realidad de que tienen que hacer uso de muchas otras estrategias, ¿no? Entonces mi idea es esa, como maestra, decirles, no se case con un modelo, ¿no? Siempre hay que ver la prioridad, lo que funciona para resolver los problemas que las personas enfrenten, sobre todo cuando se habla y tenemos este problema tan complejo como es el suicidio. Entonces, independientemente de esas estrategias, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas que tenemos que lograr para un joven, una persona? No solo jóvenes, yo estoy hablando ahorita de jóvenes porque son los que más altamente están presentando, vaya, esa incidencia, en lo que es la conducta suicida, pero también hay niños que han ido en aumento, ¿sí? Algo que me alarmó es que los niños de 10 a 14 años están en el cuarto nivel, o sea, en el cuarto lugar, perdón, de incidencia. Yo digo, wow, o sea, esto se va bajando, ¿no? Adultos mayores, sabemos que es otra población en riesgo también. Es decir, hay diferentes etapas del ciclo de la vida. Bien, pero ¿qué tenemos que lograr con una persona que está enfrentando esta problemática? ¿Qué metas debemos de lograr de una u otra manera? Dice, desestabilizar la percepción del dolor emocional. Las personas que han pensado en morir o que han intentado morir son personas que están sufriendo. Por una u otra causa, son personas que es tanto su dolor, imagínense, que han empezado la muerte. Es así como tenemos que ver a las personas, ¿sí? Entonces, ¿y qué tenemos que lograr? Aquí vamos a hablar de tres, ¿sí? Que es desestabilizar que el dolor es intolerable, ¿sí? Cuando se sufre, cuando estamos sufriendo eh, um, por algo, ¿verdad? En especial, pues las personas que están pensando en morir, que hayan tenido un intento suicida, pensamos que es intolerable, ¿sí? Que es, no lo puedo tolerar, ¿sí? Me he escuchado a muchos jóvenes que dicen, no, es que no puedo, no, esto es insoportable, no. Entonces, sabemos que el ser humano está diseñado para adaptarnos a diferentes situaciones, ¿sí? Forma parte de nuestra capacidad, dentro de los recursos de nuestra resiliencia, pero es parte de lo que tenemos que aprender también a ver, ¿verdad? A desempolvar y ver esa parte de recursos. Que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos recursos, ¿sí? De una u otra manera, y que es importante ponernos en contacto con ellos, poderlos identificar, porque muchas veces no los conocemos y no sabemos cuáles son mis fuertes, cuáles son mis fortalezas. Poder lograr que el problema por el cual estás pasando es, dice, señalar que los problemas pueden ser resueltos, que es inescapable. Las personas que están pensando en morir piensan que no hay solución para sus problemas. Es como una visión en túnel, ¿sí? Y el suicidio podemos verlo como vaya, un intento de solución fallida, ¿sí? ¿Por qué fallida? Pues porque hay otras alternativas de solución que no sea la muerte, ¿verdad? Entonces, poder mover esa percepción, pues, de que sí hay escape, ujú, y que es interminable. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un principio y un fin. Todos, como seres humanos, tenemos emociones, tanto si son emociones
agradables o desagradables, ¿no? Es decir, todos experimentamos en algún momento dado felicidad, tristeza, alegría, enojo, frustración, etcétera. Ajá. No hay emociones que dure toda la vida, es decir, una emoción fuerte, intensa, no suele durar más de 9 minutos. ¿Sí? Entonces, sí pasa esa emoción. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido alguna crisis, ¿sí? Yo sí he estado en algún momento de mi vida en crisis y sentimos esto, ¿verdad? De que no va a pasar, esto es interminable. Ujú. Entonces, es, digamos, la parte de los factores cognitivos emocionales que suelen estar pasando las personas con esta problemática, de que su dolor es intolerable, inescapable e interminable, ¿sí? Entonces, poder mover esta percepción, ahí es donde entra nuestro trabajo, ¿verdad? Poder mover esta percepción es sumamente importante. Bien, ¿qué tenemos que trabajar? Identificar ese evento precipitante. Por lo general, ha habido alguna situación, algo, un evento estresante que lleve a la persona, ¿sí? Tanto si ha sido reciente o si ha sido de su pasado, ¿sí? A corto, mediano, largo plazo, identificar esos eventos. Dice, generalmente las personas en riesgo o con conductas suicidas tienen un tipo de afrontamiento a los problemas y situaciones estresantes de su vida que algunos autores nombran como ineficaces o intentos de solución fallidas. Lo que ahorita comentábamos, ¿verdad? Se puede ver actualmente la literatura nos habla, ¿verdad? Desde los enfoques contextuales, conductuales, que son los que han mostrado mucha evidencia para este tipo de trabajo, es que se ve el suicidio como un intento, como intentos, un problema de intentos de solución, ¿sí? A un problema, evidentemente. Acá, ujú, intervención en crisis suicida. Acá sabemos que una persona que está en crisis, ¿sí? Se caracteriza por una falla temporal en los recursos habituales de afrontamiento de una situación específica. Es muy importante saber, ¿sí? Tanto si estemos o no trabajando con una persona de una manera, vaya, si va a ser nuestro trabajo o no, ¿verdad? Pero podemos, como les decía yo en un momento dado, tener a un amigo que entre en crisis, a un familiar que esté en crisis, saber tener esos mínimos conocimientos de que las personas que están en crisis, sus estrategias de afrontamiento suelen estar afectadas. Muchas de estas estrategias, y fíjense, incluso están desde la parte biológica, o sea, en nuestro cerebro, que son los lóbulos, el lóbulo temporal, ¿sí? Que es donde está esa capacidad de solución de problemas, toma de decisiones. Por eso es importante saber eso, porque esos recursos están afectados. Y entonces por eso es que a veces decimos, ¿cómo esta persona que es tan inteligente hizo esto? Porque en momentos de crisis esos recursos de afrontamiento están afectados. Bien, es saber importante también que una persona en crisis está pasando por una turbulencia emocional, ¿sí? Donde hay una bomba de emociones, ¿sí? Tristeza, ambivalencia, enojo, desesperanza, frustración. Parte de nuestro trabajo, tanto si somos terapeutas o no somos terapeutas, si es un amigo o una amiga, es qué pasa, qué ocupa a la persona en esos momentos de crisis. Que le escuchemos, ¿sí? Que hable. Hay veces nosotros como queremos que ayudar y pensando, pues, le decimos, mira, esto, lo otro, y hablar y hablar y hablar. No, no tenemos que hablar nosotros. Es la persona que está en crisis, es la que ocupa hablar, es la que ocupa expresar, ¿sí? ¿Para qué? Porque hablando clarificamos las emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Validar esas emociones y poderles decir, oye, es muy válido que estés enojado por esto y por lo otro, es válido tu tristeza, es válida tu frustración, ¿sí? Eh, es validar la emoción, más no la conducta. Es decir, bueno, vaya, yo creo que
Yo en tu lugar también me sentiría así, que estés triste, que estés enojado. Sin embargo, la forma que tú estás queriendo resolver tu emoción es en lo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque nunca vamos a reforzar que una persona esté pensando en morir o que intente suicidarse. Eso jamás, eso no es validar, sí sus emociones, pero sobre todo no confrontar. Una persona que está en crisis no la tenemos que confrontar y decirle, mira, tú, ¿qué te pasa? Porque al contrario, la persona no ayuda, ¿sí? Se siente peor y entra en crisis, ¿sí? Entonces, eso es importante, muy importante, es escuchar. Bueno, ustedes, por favor, me dicen cómo andamos en tiempo. Bueno, porque creo que estaba contemplado un receso. En mi reloj dice que son las 9:53. Ustedes me dicen, por favor, maestra, si le sigo, me detengo o qué. Sígale, profesor. Si gusta Am, continuar, por favor, maestra. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué necesitan las personas? Trabajar, desarrollar, ¿verdad? Esto es lo que se ha observado tanto en la investigación como en la práctica clínica. Las personas necesitan desarrollar habilidades, habilidades de aprendizaje. Ajá. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Em, Tenemos que desarrollar habilidades para aprender a afrontar una crisis, ¿verdad? Sabemos que las crisis, vaya, que me encanta esa parte, ¿no? Desde la visión o el concepto, hay diferentes conceptos que no me voy a meter con ello de lo que es una crisis, pero sí la que vemos de crisis, ¿verdad? Significa oportunidad. Ajá. Entonces, oportunidad de poder, quizás las crisis nos confrontan en muchos sentidos, ¿verdad? Pero también es una oportunidad para poder hacer cambios necesarios en nuestra vida. Entonces, y dentro de ellos es aprender a identificar qué puedo hacer cuando estoy en crisis. Y más en especial en este tipo de problemáticas, aquí es importante que las personas sepan atravesar una crisis, ¿sí? Así como las olas del mar, ¿verdad? Que a veces hay que aprender a surfearlas, es así las crisis. Tenemos que aprender a atravesar la crisis. Y aquí, ¿qué implica este trabajar con las crisis? O aprender a pasar las crisis. De la persona que padece de impulsos repentinos, hay que enseñarle a identificar sus señales de alerta que le indican que el impulso viene en camino para que actúe antes de que pierda el control sobre su emoción. Acá es muy importante saber que hay se ha visto pues asociado también que hay impulsividad, sobre todo si estamos ahorita hablando un poco y enfocándonos en jóvenes. Es algo que caracteriza a los jóvenes, pues es la impulsividad, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar esta parte de identificar, bueno, te estás sintiendo mal, qué impulsos tienes, ¿no? Pues que en esos momentos me tengo el impulso a cortarme, a dañarme, a irme recio, en agarrar mi auto y irme es decir, conductas de riesgo. Acá es aprender a identificar esos impulsos y trabajar con los impulsos. Acá, mmm, dentro de estas estrategias, es importante saber, en crisis, a veces las personas lo que buscan es sentirse mejor. Créanme que el aprender a desarrollar esas habilidades, a saber aprender a atravesar una crisis, el objetivo va a ser pasar la crisis, ¿sí? No sentirme mejor quizás, sino que el objetivo va a ser una persona que se lesiona cuando está en crisis. El objetivo principal va a ser que deje de hacerlo, que tenga una crisis y que no se corte, ¿sí? Que no se haga daño. Eso va a ser el objetivo, no tanto el decir, ok, ya me estoy sintiendo o me voy a sentir mejor. No, tu objetivo es que no te cortes cuando estés en una crisis. Ya después iremos viendo esos otros objetivos. Desarrollar habilidades de tolerancia al malestar. ¿Sí? Acá, desde la aceptación, desde saber, nuestra cultura de Occidente, ¿verdad? Somos muy poco tolerantes al malestar o a la frustración,
¿verdad? Es decir, no hemos desarrollado de alguna manera el ser tolerantes, el saber, ¿verdad? El aprender que el dolor forma parte de nuestra vida, ¿sí? Y aprender a manejar, ¿verdad? Entonces es aprender a aceptar el dolor, no es evitar el dolor, el sufrimiento, sino aprender a manejarlo con habilidad. Desde esta perspectiva, dice, el dolor es parte de la vida y su aceptación es parte de cualquier proceso de cambio. Es decir, yo como persona tengo que desarrollar que pasa una situación dolorosa en mi vida y me duele, ¿sí? Pero forma parte de la vida el dolor, ¿sí? Hay una frase por ahí que dice, ¿verdad? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Acá entra mucho esa parte, pues tenemos que como seres humanos aprender a aceptar el dolor, ¿sí? Y que es inevitable en la vida. Bien, ¿qué otras habilidades ocupamos desarrollar? Habilidades de regulación emocional. Acá yo les he estado dando como los títulos, porque todo esto es una serie de habilidades que se tienen que trabajar tanto desde lo individual como lo grupal. Porque muchas veces a una persona que está constantemente pensando en morir y que ya ha tenido intentos de suicidio, por ejemplo, ocupa mucha contención, ocupa mucho un seguimiento individual, porque a veces es solo estar evaluando, es solo estar escuchando, conteniendo esos impulsos, ¿sí? Entonces, y hay veces que tenemos así como que planeado mucho trabajar con esas habilidades, pero resulta que no es el momento, porque si la persona está en crisis y luego lo que tengo que hacer es escucharla, contenerla, ¿verdad? De esos impulsos autodestructivos, dices, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? En mi experiencia digo, bueno, pues a qué horas voy a trabajar esas habilidades. Entonces, trabajar con todo esto es importante hacerlo a un nivel individual, grupal y ahorita vamos a ver también muy importante, familiar. Entonces, ¿por qué? Porque en un proceso individual yo voy a ir conteniendo a la persona en crisis, sí, por supuesto que voy trabajando alternativas también, pero voy a ir valorando, ¿sí? Que esas ideas, esos planes, pues vayan disminuyendo. Porque en lo que no disminuye esa conducta o ese riesgo suicida, o hay muchas otras cosas que no voy a poder trabajar. Por eso es que se sugiere mucho trabajar a la par con un grupo, porque en un grupo sí vas a trabajar así establecido estas habilidades, ¿sí? Y se pueden trabajar, suelen trabajarse por módulos. El módulo de regulación emocional, el módulo de habilidades de afrontamiento, el módulo de tolerancia al malestar, y ahí entran, pues son varias sesiones. ¿Ok? Entonces yo solo les estoy dando así como que, dando a compartir un poquito de lo que se puede trabajar. Entonces, otra parte importante que tenemos que trabajar son habilidades de regulación emocional, ¿sí? Acá les decía yo, las emociones pues suelen ser diversas y son universales. Todos tenemos y experimentamos emociones. Acá es importante aprender a identificar las emociones, nombrar las emociones, darles un nombre. Con frecuencia pasa, ¿verdad? Que le preguntas a una persona, "Ay, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y cómo esto? No sé. Entonces, también creo que forma parte de nuestra cultura, de nuestro aprendizaje en las universidades y bueno, afortunadamente ya lo hay, ¿verdad? Que se viene trabajando más toda esta cuestión de la inteligencia emocional. Es algo fundamental, ¿sí? Que como seres humanos y que ahorita ya desde niños, ya afortunadamente, en los nuevos planes de estudio se trabaja esta parte, ¿sí? Que es la emocional, porque creo que finalmente yo en lo personal es mi punto de vista. El manejo, la inteligencia emocional para mí es un predictor de éxito en la vida, porque si vamos aprendiendo dentro de otros, por supuesto, ¿no? Pero si somos inteligentes emocionalmente, créanme que vamos a lograr muchas cosas. Entonces, acá es importante identificar, nombrar las emociones, reconocer sus funciones y saber que esas tienen una función en el entorno. ¿Sí? El enojo, ¿sí? Algo de que no, es que ya no me voy a enojar, no me quiero enojar. Eso es casi imposible. Como seres humanos nos vamos a enojar, no sé ustedes, ¿sí? Pero, a ver, levante la mano, déjenme aquí
como estoy con pantalla completa, no los estoy viendo, pero me gustaría que me digan, ¿quiénes de aquí se enojan? Ok, ahí tienen levantada la manita, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes de aquí se ponen tristes? ¿Quiénes alguna vez se han frustrado? ¿Mm? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento de la vida, o sea, son emociones universales que todos los sentimos. Acá, precisamente, el trabajo con esta área tan importante es eso, que aprendamos a identificar nuestras emociones, a darles un nombre y sobre todo aprender a aceptarlas, ¿sí? A veces también decimos eso, no, es que no, pues no me quiero sentir triste, no me quiero enojar, ¿no? Es aprender a aceptar que las emociones son nuestras y que debemos de trabajar para convertirlas en nuestras aliadas. Las emociones son un impulso para actuar, entonces es importante tenerlas, ¿sí? El enojo nos puede llevar, muchas veces el impulso, desde una forma constructiva, el enojo es un impulso para actuar. A lo mejor si yo no me enojara ante algo, no muestro ese impulso del enojo, nunca pudiera poner un límite a una persona, ¿sí? Entonces, esas son las funciones constructivas del enojo, poder poner límite, decir hasta aquí, ¿no? Entonces, sumamente importante esto, ¿no? Aprender a aceptar nuestras emociones, no negarlas, no evitarlas. Sí, parte de los trastornos de ansiedad, déjenme decirles, es que no queremos sentir, ¿sí? No queremos sentir ansiedad, no queremos sentir, no es agradable, por supuesto, la ansiedad o los síntomas ansiosos, pero es aprender a aceptarlos y saber que la ansiedad tenemos que aprender a vivir con ella, ¿sí? Más que estarla negando, es aprender a vivir, forma parte de nuestra vida. Por supuesto que a veces se requerirá tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico y otras veces no, pero no siempre tenemos que depender de un fármaco. Hasta cierto punto sí, pero después ya es parte de nuestras estrategias manejarlo. Entonces, y saber pues estas funciones. Bien, ¿qué es importante aprender a trabajar también? Es trabajar con esta visión en túnel que yo les decía, ¿verdad? Esta visión en túnel que tenemos cuando un problema nos agobia, nos afecta, es, aquí les comparto un ejercicio, ¿verdad? Y que lo podemos aplicar, ¿eh? Lo pueden aplicar ustedes, a ustedes mismos en un momento de la vida, que es un ejercicio de imaginación sobre un futuro diferente. Acá es, bueno, pedir, te voy a pedir, ¿no? Si estás en un problema, dice pedir a la persona que por un momento se imagine que el problema que ahora le afecta se resolvió. Imagínate, permítete visualizar, imaginar que este problema por el cual hoy has llegado tú a pensar como solución en la muerte, ese problema por el cual ahorita estás sufriendo, porque acuérdense, es validar el dolor, ¿eh? Se resolvió. ¿Qué sería diferente? Que esto que te agobia ahorita, que ves como interminable, inescapable, se solucionó. ¿Sí? Yo suelo trabajar con esta estrategia, dependiendo de los recursos también de la persona y del momento como esté. Pero suelo preguntarles, ¿dejarías de pensar en el suicidio como solución? La mayoría de las personas me dicen, ¿qué creen que me digan? ¿Alguien que abra el micrófono? Que no se puede dejar de pensar en suicidarse. Ujú. ¿Cuál es tu nombre? Ana Cristina. Ana Cristina. Ujú. Sabes, Ana Cristina, la mayoría de las personas, sí, como te digo, dependiendo del caso, por supuesto, pero la mayoría de las personas lo que suelen contestarme, ¿sí? Es que sí dejarían de pensar en el suicidio. Es decir, porque las personas que están pensando en el suicidio, de alguna manera,
hay una ambivalencia entre morir y vivir. En realidad, muchas de ellas no quieren morir, quieren vivir, pero quieren vivir una vida, es decir, no quieren vivir la vida que están viviendo, ¿sí? Porque si es una vida que están viviendo, pues donde no hay esa satisfacción, donde hay una serie de problemáticas, donde hay una serie de factores, ¿verdad?, que están afectando su vida, obviamente esa es la vida que no quieren. Ajá. Entonces, la mayoría de las personas lo que suelen contestarme es, yo les digo, tienes que trabajar mucho, permítete, porque en un principio hay a veces, dependiendo de esa rigidez o esa flexibilidad, el que no se permiten. Y hay personas que sí, no se permiten visualizarse. Por supuesto que las hay, pero la mayoría responde que sí. Y eso es importante porque de ahí nos vamos guiando, ¿verdad? Para ya ir trabajando otros aspectos como razones para vivir. Bien, ¿qué otras estrategias se requieren? ¿Qué otras habilidades de entrenamiento se requieren? Habilidades interpersonales, habilidades sociales, una comunicación asertiva. Principalmente si la motivación para suicidarse se relaciona con el deseo de querer comunicar su malestar a los demás. Hay veces que decíamos, hay personas que ya en la entrevista, ya en el trabajo terapéutico te dicen, sí, mira, es que en realidad yo me hice daño. En ese momento, pues sí, lo que quería era escapar, dormir, ya no pensar. En realidad, no me quiero morir. Pero sí deseo que mi mamá se dé cuenta que esto me afecta, que mi pareja se dé cuenta de esto. Entonces, aquí es importante trabajar con las personas que adquieran la habilidad de comunicar lo que se quiere de una forma más funcional. Es decir, que el intento de suicidio o, en su caso, el suicidio, es a un costo muy alto, que es la vida, ¿sí? Entonces es, a ver, hay que desarrollar habilidades, tienes que aprender a comunicarte, a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, no me parece. Y por supuesto, entrenamiento en solución de problemas, ¿verdad? Acá, ok, bueno, está toda esa serie de problemas, pero vamos pensando, ¿qué otras alternativas tú tienes? ¿Sí? Obviamente recargando mucho que no sea la muerte, ¿sí? A ver, vamos pensando, lluvia de ideas, otras alternativas. Ujú. Bien, estas solo son algunas de las estrategias que suelen ser efectivas y que suelen ayudar a una persona, ¿sí? Ya en el trabajo con ellos. Hay algo que se puede hacer también, y se puede hacer algo muy, muy sencillo acá, y que se le llama plan de seguridad. Acá en el plan de seguridad es, si yo veo a una persona, atiendo a una persona, o conozco a una persona, en su caso, dado la situación, que está pensando en eso, podemos hacer cosas y que suelen ayudar y ser efectivas, y se llama plan de seguridad. Ok, ¿qué significa el plan de seguridad? Dice, pasos son pasos. Trabajarlo junto con la persona, dice que realiza cuando te encuentres en una crisis y que tienes pensamientos o deseos de quitarte la vida. Acá, ¿qué podemos hacer? Uno, a ver, si tú has pensado, pues, es restringir el acceso a medios. Si en casa estás pensando en que te vas a dañar con algo y lo tienes en casa, hay que quitarlo. Es colaborativo por eso, ¿no? Porque hay que ver, bueno, lo vas a quitar. Estrategias de solución. Cuando estés en crisis, ¿qué puedes hacer? Que no sea cortarte, dañarte o pensar en morir. Hay gente que de acuerdo a sus recursos, tiene que ser algo que salga de la persona, ¿eh? Para que funcione un poco más. No, pues me ayuda a ver series, me ayuda a dibujar, me ayuda a estar con mi mascota, me ayuda a hacer ejercicio, lo que sea. Es decir, aquí hay que poner una conducta que sea no compatible, pues, con la lesión, ¿sí? Activar, buscar redes a quién le puedes hablar. Tener una tarjetita donde diga en momentos de crisis con quién me puedo comunicar. 1, 2, 3, 4, ¿no? Generar una frase de afrontamiento. A ver, para ponerte en contacto con la vida, ¿qué frase puedes poner? Y que eso te conecte con lo que estamos hablando, ¿no? Y pues hay diferentes personas que escriben diferentes cosas, como desde, pues esto va a pasar, mañana será otro día, etcétera. Aquí genera compromiso, dice, para iniciar, mantenerse en tratamiento.
Acá es más que hacer un compromiso, no, de que te vas a mantener con vida, es, a ver, ok, vamos a generar el compromiso de cuál es el tratamiento, porque mientras una persona esté en tratamiento, pues nos vamos a asegurar de que siga viva, ¿no? Es, ok, te comprometes, te quiero ver mañana, ok, viene la persona y entonces ya sabemos que eso va a ir funcionando y que sigue viva, ¿no? Bien, parte muy importante aquí es incluir a la red de apoyo, importante, sumamente fundamental. Familia, pareja, amigos o vecinos. Tenemos que incluir a alguien de su red de apoyo. El seguimiento también, ¿sí? Es ver si esto es, vaya, si ya tienen una atención profesional, a que es muy importante el seguimiento, ¿sí? Al principio sabemos que tiene que ser frecuente y después se va espaciando de acuerdo a su evolución. Y acá es muy importante, las personas que han tenido intentos de suicidio, se hable de que el seguimiento debe ser mínimo 1 año, 2 años, ¿sí? Aunque ya vaya siendo más espaciado, pero sí es importante el seguimiento. Bien, ¿qué podemos hacer? Ya por último, ¿qué podemos hacer si detectamos a una persona con algunas señales de suicidio? Aquí lo puse y esto ya por si ustedes les toca conocer a alguien de qué pueden hacer, ¿verdad? Dice, es importante responder con rapidez, especialmente si la persona muestra varias al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si habla de que ha tenido algún intento, ideas, aceptar lo que está diciendo, mantener esa comunicación directa, abierta y honesta con la persona, expresar sus sentimientos, ¿no? Sin juzgarlo, decir aquí estoy para ayudarte, hablemos, estoy aquí por ti, para ti, platícame cómo te sientes, adoptar medidas de seguridad, decidir qué hacer, ¿sí? Es decir, tomar un plan de decisión. Acá, si a ustedes les toca como jóvenes identificar que alguien ocupa ayuda, no se queden solos, ¿sí? Platícanlo con otros compañeros, con los padres, con amigos cercanos, ¿sí? O con un maestro, ¿sí? Es decir, hay que convencer a la persona de que ocupa ayuda profesional, ¿sí? Otra parte importante es cuidarse, es agotador trabajar con personas que constantemente están pensando en morir, ¿sí? Entonces es importante cuidarte a ti mismo. Si a ti te toca trabajar esto o tener a una persona cercana que está viviendo, es importante el autocuidado, ¿sí? Cuidarse a sí mismos para poder ayudar. No hacerlo solo, como les decía, ¿verdad? Siempre aquí, uno de los conductas o problemas que suelen romperse la confidencialidad es precisamente cuando la persona está en riesgo su vida. Aquí no puedes quedarte con el secreto. Es preferible, ¿verdad? Que escojas entre la vida de tu amigo y su confianza, ¿verdad? O que se enoje contigo, pues escoger la vida, ¿verdad? Y no mantener esto en secreto. Bien, esto ya no se los voy a compartir porque esto sí es un poquito más específico. Esto es un tamizaje, nada más para que lo conozcan. Es un tamizaje que utilizamos aquí en diferentes partes, que es identificar, son evaluaciones que utilizamos para identificar los niveles de riesgo suicida y que dependiendo de ellos vamos identificando en nuestros triage, pues qué es lo que tenemos que hacer. Es muy importante que ustedes conozcan el centro telefónico de atención psicológica, que hay las 24 horas del día, ¿sí? Que es el número de intervención en crisis 911 y que es importante que hay diferentes lugares donde ustedes pueden referir, ¿sí? Y acá, ¿verdad? Esta frase me encanta, ¿sí? Que dice, cómo poder lograr construir una vida que valga la pena vivir. Esto lo dice Linehan, ¿verdad? Es una experta que trabaja pionera en lo que es el trastorno límite de personalidad y la conducta suicida, y nos decía que el trabajo con una persona va a terminar cuando haya podido construir una vida que merezca la pena vivir. Yo con esto voy a terminar mi participación y pues escuchar comentarios, dudas, sugerencias.
Muchas gracias, maestra. Adelante. Pregunta Katy Cruz, ¿cómo se puede apoyar a un adolescente que se practica cutting y dice no querer seguir viviendo? Ujú. Acá es muy importante, como les decía, si es un amigo o es una persona que conocemos, poder en ese momento ver la manera de que busque ayuda profesional. Acá es muy importante esto. Las personas que se autolesionan, es importante que se busque la atención profesional. Muchas veces, si les decimos psiquiatras, se asustan, psicólogo o alguien de su confianza, ¿sí? Alguien de su confianza, alguien de su red de apoyo, pero esa persona, sobre todo si es un adolescente, ocupa ayuda. Entonces ahí nos tenemos que buscar una red de apoyo. No guardar, no ocultar esta información. Buscarle la ayuda con la familia, con alguien cercano y sobre todo poderlo convencer de que ocupa ayuda profesional. Muchas gracias. También pregunta en el chat Ana Luisa Bautista, ¿cómo apoyar a a un adicto que ya tiene un intento de suicidio? Joven de 23 años, se encuentra en terapia y con seguimiento de psiquiatría. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo apoyar a un adicto que tiene un intento de suicidio? Joven de 23 años, se encuentra en terapia y seguimiento de psiquiatría. Ajá. Acá es muy importante, las adicciones son un factor de riesgo muy importante para el suicidio. Es que siga su atención médica psiquiátrica, esté con tratamiento médico, pero también el psicoterapéutico. Es muy importante que esté a la par, ¿verdad? Saber conocer su nivel de adicción, porque muchas veces las personas con adicciones, la psicoterapia individual no es efectiva dependiendo del nivel de adicción, lo que ocupan es rehabilitación. Entonces, a lo mejor la persona ocupa ser internada en alguna clínica para trabajar en su problema de adicción a la par y si tiene un problema de salud emocional, trabajar también esa parte. Muchas gracias. También en el chat pregunta Cristina Villanueva, ¿cómo apoyar a la familia cuando ya pasó el suicidio y la familia se queda con mucho enojo y culpa? Y muy importante, bueno, todas las preguntas, gracias por los comentarios, es el trabajo, se le llama trabajo de posvención, que es cuando ya ha habido un suicidio en la familia. Ninguna muerte, pues es fácil, ¿verdad? En cuanto lo es el duelo, pero uno de los duelos más complejos y difíciles de resolver y de atender es precisamente el suicidio. Entonces, aquí, ¿cómo ayudar a la familia? La familia ocupa apoyo emocional, sugerirles acudir a algún grupo de ayuda mutua o atenderse profesionalmente en una terapia de familia donde puedan trabajar el duelo porque las familias, incluso un suicidio en la familia es un riesgo para suicidio también. Entonces es importante ser empáticos, empatizar con su dolor, pero sobre todo que busquen atención. Muy bien, muchas gracias. También pregunta Claudia Cárdenas que si dónde se puede solicitar el tamizaje. ¿Dónde se puede mande Solicitar el tamizaje. el tamizaje? ¿Quién lo pide? Pregunta Claudia Cárdenas. Ella es psicóloga, o trabaja Claudia, ¿podrías ponernos en el chat un poco más de información? Trabajo social, indica. Trabajo social de secundaria. Muy bien, claro que sí. Con mucho gusto yo lo puedo compartir, ¿eh? Yo puedo compartir. Les dejo aquí en el chat mi correo y yo puedo compartir el tamizaje. Voy a ponerles aquí mi correo, que es lourdestrinidad@gmail.com. ¿Me pueden mandar, por favor, un mensajito? Me pueden mandar un mensajito y yo se los envío, con mucho gusto. Gracias, maestra. Dice, buenos días, soy Michelle de la Universidad Vizcaya.
¿Qué podemos hacer si no quiere recibir ayuda de la familia? Hay veces, pues esto es más complejo, ¿verdad? Hay personas que no quieren recibir ayuda de la familia, pero a veces porque a lo mejor tienen conflicto con la familia. Entonces, si no es de la familia, como amiga, amigo, es decir, con la persona quizás que ella, quizás tratar de disuadir un poquito con quién aceptarías eh, ir a un lugar donde te puedan atender, ¿verdad? Es decir, acá como amigos, sé que podemos ayudar al escuchar a la persona, al decirle, bueno, cuando estés en crisis, háblame, platicamos, todo eso por supuesto se puede. Sin embargo, es importante, y lo tengo que señalar, se requiere atención profesional, ¿sí? Para poder ver vaya, pues cuál es su nivel de riesgo, ¿verdad? Ujú. Ok, dice Ana Cristina Lisiaga. ¿Cómo puedo apoyar a una persona que ya tuvo un intento de suicidio hace 2 años? Actualmente está medicado, pero he identificado que publica cosas depresivas. Me acerco a él y me dice que no hay nada mal, que se encuentra bien. Bueno, pues es un poquito en relación a lo que, quizás a lo que ya he comentado, ¿verdad? Pero si esa persona está recibiendo medicación, me imagino que tiene alguna situación, ¿verdad? Que requiere el tratamiento de la depresión. Es importante asegurarnos que no solo sean, estén tomando medicamentos, ¿sí? Porque los medicamentos, por supuesto, que van a ayudar a mejorar síntomas de ansiedad, de depresión, pero no ayudan a resolver los problemas. Entonces es importante que vaya acompañado de psicoterapia. Ujú. Entonces, y de alguna manera hacerle ver su preocupación, ¿verdad? Decirle, oye, pues es que mira, me dices que estás bien, pero pues yo estoy leyendo esto, que tú publicas eso, y eso me hace pensar lo contrario. Entonces, pues realmente es acercarse con empatía, sin criticar, sin juzgar, pero hacerle ver, pues, mira, de qué manera te puedo ayudar, apoyar, porque me preocupa tu situación, ¿no? Muy bien, pues con esta pregunta cerramos y le damos el uso de la voz a la doctora Beatriz Elena Beltrán Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero que nada, Lourdes, muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa con todos los asistentes. El hecho de tener esta cantidad de personas con nosotros habla del interés que es una realidad que ya no se puede ocultar. La ideación suicida, las autolesiones o el suicidio mismo está presente en nuestras vidas y este 10 de septiembre, que fue el Día Mundial para lo que es la prevención del suicidio, nos da un regalo perfecto para reflexionar sobre esto, ¿no? Felicito a todos los profesionales que están aquí y a todas las personas que en algún momento ha pasado por su mente que ya no vale la pena vivir, porque quizá a muchos de nosotros nos ha sucedido, aunque nunca lo hayamos verbalizado. Sentir no es consentir, diría yo. El hecho de pensarlo no quiere decir que lo vaya a ejecutar, pero sí al menos identificar que todo eso está ahí muy por debajo de nuestra aparente realidad, ¿no? Cuando es una realidad ya, y el poder hablar abiertamente de esto, ¿no? Retomando un poquito todo lo que has trabajado de cómo acompañar a una persona con ideación suicida o que haya tenido ideación suicida, es un gran reto. Se requiere de mucha responsabilidad porque es delicado y crucial. Obviamente hay algunos pasos a seguir y creo que lo principal es entender y considerar que lo que la persona está viviendo es lo que mencionabas, un profundo sufrimiento emocional. No es que quizá ya no desee vivir, es simple y sencillamente ya no tolero esto
y el apoyo, la aceptación incondicional, tomar en serio esta situación, no minimizar, no ignorar, escuchar activamente sin juzgar, que exprese la persona lo que realmente esté viviendo. Una de las partes que me encantó que señalaras es no prometas mantener esa ideación o ese intento de suicidio en secreto, porque estamos valorando la vida. Lo que señalabas, ¿cómo abrías tu presentación el día de hoy, ¿no? De cómo el hacer visible esto nos va a ayudar a salvar vidas. Y si alguna persona, muchas de ustedes se quedan con estrategias que la maestra tan amablemente nos ha compartido, para mí se me hace genial, porque estamos en este hermoso campo de la salud mental. Sabemos que sufrimos, los seres humanos tenemos dolor y sufrimos, gestionamos nuestras emociones de manera distinta, tenemos formas de afrontamiento diferentes. Entonces es entender que hay posibilidades de acompañar en este hermoso proceso con una persona que sufre. Lourdes, muchas gracias. Gracias por todo esto que nos compartiste, gracias por brindar tu correo electrónico para que las personas que hoy participaron puedan referirse contigo con todo gusto en el Instituto de Psicoterapia, Investigación y Educación Dr. Rogelio Ortiz. Estamos para apoyarles en lo que podamos también. Por eso, gracias a Carla Michelle, a Marisela, a Raúl, que hicieron posible que se llevara a cabo esta conferencia, de empezar a concientizar qué es lo que está pasando. Y pues sin más, porque yo me puedo agarrar igual retomando tantas cosas importantes que dijiste. Afortunadamente la charla está siendo grabada y va a ser compartida en nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos entrega agradeciendo enormemente tu participación, de tu constancia, tu reconocimiento por la participación en esta charla. Si me ayudan a compartirla, muchachas, por favor, su reconocimiento de la maestra Lourdes Villegas Martínez, pues muy agradecidas de su destacada participación en esta conferencia Autolesión, Suicidio y Apoyo Emocional en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, impartido por vía Zoom este 12 de septiembre en Hermosillo, Sonora. Atentamente, pues una servidora, Beatriz Beltrán. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste y que espero sinceramente que sea la primera de muchas otras colaboraciones que tengamos juntos. Bien, no, pues muchísimas gracias a usted, doctora, y para mí es un gusto trabajar, como le digo, en conjunto, ¿verdad? Porque eso es lo que requerimos como sociedad, trabajar juntos, sumar esfuerzos, ¿verdad? Sí. En esta lucha para la prevención de suicidio. Así que yo con mucho gusto y pues fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, pues muchachos, a todos los que nos acompañaron, gracias por el interés que han mostrado. Es un tema, como decía la maestra, no se acaba. Hay mucho para seguir investigando, para seguir estudiando sobre esto, por las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros usuarios, nuestros alumnos, nuestros pacientes, a seguir estudiando, y es sembrar esa semillita de que solamente a través de la psicoeducación y del conocimiento podemos ayudar a prevenir un suicidio. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Es un gusto estar acá, me siento muy orgullosa. Gracias, Carla, gracias, Marisela, Raúl, Lourdes, y seguiremos compartiendo con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Un saludo para todos.
Y Pues todas. siendo las 10:32 de la mañana de este día 12 de septiembre del 2023, damos por finalizada esta conferencia, agradeciendo enormemente a todas las personas que hoy nos acompañamos y especialmente a la maestra Lourdes Villegas. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego.